Un inesperado guerrero se presentó en la arena del Valhalla, lo cual había alterado demasiado a las dos hermanas valquirias, pero sin nada más que puedan hacer ambas, simplemente podían esperar lo peor. Mientras tanto Kratos solo tenía un solo trabajo. Kratos, mi venganza no llegará a su fin solo en el Olimpo, sino contigo también, cósmico, diría con enojo, pero su atención en este momento fue el dios. Al frente suyo Thor por otro lado levantó su martillo con una mano, lo que sorprendió un poco al mismo público de los dioses. Heimdall, ¡qué sorpresa! ¿Acaso Thor será el primero en atacar al representante de la humanidad? El espartano empuñó sus espadas del exilio simplemente para lanzarse contra el dios del trueno, el cual hizo caso a la furia del espartano, apartándolo al mero instante con su misma martillo. Las espadas habían chocado con este mismo, haciendo tanta fuerza que Kratos retrocedió unos cuantos pasos atrás. Pero creyendo que la cosa terminaba aquí, entonces Kratos se equivocó un poco, ya que Thor se abalanzó contra él dando un poderoso ataque con su martillo, el cual no tuvo de otra más que esquivarlo a duras penas. El poderoso ataque de Thor había levantado una cortina de tierra que cubrió la arena de combate, lo cual le hizo difícil a los espectadores ver lo que pasaba, incluso Thor, el cual perdió de vista a Kratos e Heimdall. Es increíble. ¿Acaso Thor logró conectar su primer ataque contra el representante de la humanidad? Thor miraba para todos lados pero no llegaba a ver a Kratos, pero en un momento este se alejó de su martillo soltando para usar su brazo para cubrir de algo, pero fue sorprendido en el momento que Kratos le clavó una de sus espadas en el brazo, atravesándolo por completo. Los dos comenzaron a hacer fuerza tanto como podían, hasta que el dios del trueno salió volando como si fueran tan solo un lerazai de hoja por el cielo, solo que él cayó de manera abrumadora al suelo. Todo esto, que tan solo ocurrió en unos segundos, dejó a todo el público en shock. Incluso los altos dioses como Odín y Zeus. Kratos, levántate. Thor nada más que sonriendo de manera macabra elevó su mano derecha, lo cual Kratos de inmediato dio un gran salto hacia atrás, esquivando por completo al martillo, el cual se dirigió a Thor a una increíble velocidad. Tan solo si esto hubiera golpeado al espartano estuviera algo mal en estos momentos. Thor, una fuerza como esta se desperdicia en un simple humano como tú. Kratos, deja de desperdiciar el tiempo hablando. Volvía a tomar la espada que había apilado a Thor, y ven a enfrentarme. El dios del trueno volvió a sonreír para de inmediato tomar su martillo con las dos manos para atacar directamente al fantasma de Esparta. Fue nada más un golpe directo el cual había logrado golpearlo, o eso había oído Thor en él. Al momento que lo vio salir volando, Kratos con sus espadas se aferró al suelo bruscamente, logrando detenerse en ese mismo instante. Palco de las valquirias, la valquiria mayor como la menor en verdad que estaban sorprendidas con la habilidad de aquel guerrero. Lo que una vez fue el pensamiento perdido fue más que salvado de una manera increíble por aquel hombre que enfrentaba a Thor cara a cara. Heir, es increíble. Acaba de herir a Thor Sama sin ningún problema, diría, más que asombrada al ver a Kratos siendo un tanto superior. Brunhilde, no puede ser. Se cubrió un poco el rostro con su mano, pero realmente mostraba una gran sonrisa debajo. Mis planes quizás mejorado un poco. Arena de combate. Thor estaba por volver a moverse, pero se detuvo en el momento que sintió una fuerte pulsada en todo su brazo, y sí, este estaba hecho un desastre debido a que el humano le había atravesado sin ningún tipo de piedad. Solo le quedaba resistir de esta manera. Thor, volvió a tomar su compostura. Finalmente el dios del trueno se quedaba ahí parado sin hacer absolutamente nada, con los ojos cerrados mientras mostraba una gran sonrisa. Kratos, algo molesto al ver que su enemigo lo estaba ignorándose, acercó lentamente a este mientras apretaba los puños con las espadas del exilio al máximo. Kratos, en verdad tú, ya se encontraba a una distancia realmente cerca del dios. ¿Te atreves a ignorar una pelea de esta manera? Antes de que Kratos reaccionara otra manera, fue recibido por un martillazo en la quijada, lo cual lo había mandando a volar a los cielos del lugar. De la misma manera Thor le había seguido el paso para tomarlo de la cabeza con fuerza. Kratos le daba varios puñetazos en la cara al dios del trueno, el cual los recibía todos por igual, no se cubría en nada con tal de seguirle sosteniendo de la cara hasta el punto donde ambos se soltaron dejándose caer en dirección opuestas. Kratos cayó directamente en el palco de los dioses, mientras que Thor fue a dar a una pared del coliseo donde se quedó incrustado. Kratos se había golpeado fuerte contra el muro en el mismo momento que había caído, pero empezaba a levantarse de una manera lenta mientras todas sus heridas sanaban al instante. Oh, increíble, no está tan muerto como creía. El espartano claramente escuchó una voz al frente suyo, justo como al levantar la mirada había llegado a observar a un hombre vestido de traje. Nadie más
Podría que Hermes, el cual sonreía al ver a Kratos en el suelo, aunque no por mucho, ya que este se pondría de pie. Kratos, a un lado, diría de manera fría a Hermes, el cual se apartó. Mambarré. El humano había llegado hasta un punto del palco donde podía verlo todo, la arena de combate, todo el público lo estaba observando mientras gritaban que volviera a luchar, pero nada más. No sabía a dónde fue a parar Hermes. Jeje, vaya, qué tipo tan raro. Una explosión de electricidad había llamado la atención del espartano, el cual rápidamente dio un salto al aire notando a lo lejos a Thor, el mismo dios del trueno. Pretendía esta vez darle fin al combate con su siguiente ataque. Su martillo comenzaba a llenarse de electricidad, lo cual iluminaba un poco la arena de combate. Kratos nuevamente cayó justo a la arena de combate, pero sin quitar la mirada sobre el dios nórdico. Thor, empuñando su martillo, acabó dando un gran salto desde la altura a la que se encontraba, lo cual terminó lanzando el siguiente golpe. El martillo de Thor, el cual había llegado a impactar de frente contra Kratos, el cual nada más mostró un rostro serio ante todo al paso de Thor se había destruido, dejando nada más que una nube de polvo en el aire. Todo el público incluso había llegado a asustarse un poco por el poderoso ataque de Thor. Shiva, supongo que terminó todo, ¿no? Cierra interrogación. Habló el dios indual. Ver nada más que polvo en la arena de combate. Aunque todos los dioses esperaban el resultado con Thor ganando esta pelea, simplemente no se esperaban una cosa: el martillo de Thor de inmediato fue levantado con tal fuerza que ni siquiera Thor logró mantenerlo en su misma posición, y no fue hasta el momento donde el dios del trueno salió directamente contra el muro de la arena nuevamente, mientras Kratos salía entre la nube de polvo con nada más que una leve quemadura. Heimdall, ¿qué es esto? Thor, el dios del trueno, el más fuerte de los suyos, acaba de ser mandado contra el muro de nuevo. Pero incluso esta vez fue con su ataque más fuerte. Incluso Heimdall, como los dioses y humanos, estaban sorprendidos con este caso. Hermes, Bow logró contra el terrible ataque de Thor así nada más. Qué humano más que interesante, pero es más que seguro que no durará mucho cuando ese humano llegue a ver el verdadero poder de Thor. Un hombre viejo llegó a ponerse del lado de Hermes, el cual haría una pequeña reverencia a la llegada de aquel tipo, pues no sería nadie más que Zeus, el dios que manda entre los griegos. Todavía no lo creó, un humano como ese contra el poder de Thor, ja. Vaya cosa fue la mención esta vez de otro dios, el cual se senta al lado de Zeus, Ares, el dios de la guerra, el cual según bastante impresionado de la hazaña del Kratos. Ares, ¿pero qué fue lo que pasó? Hermes. Bueno. En el momento que Thor lanzó su ataque contra Kratos de frente, este simplemente utilizó las espadas del exilio para detener el poderoso ataque, y con su propia fuerza fue capaz de mandar a Thor a volar por el aire hasta estrellarlo contra el muro. Thor salía de entre el muro mientras limpiaba un poco de la sangre que tenía sobre su cara. Thor, qué increíble fuerza, dijo para levantar de nuevo su martillo. Kratos volvió a elevar sus espadas al ver al dios de nuevo en pie. En el instante los dos se movieron a una gran velocidad que apenas si el público los había logrado ver, pero lo que resultó todo fue en un choque poderoso entre las espadas y el enorme martillo. Heimdall, están igualados. Ambos tienen una pelea igualada, es más que increíble. El público miraba esto con asombro, pero entre los pocos de ellos llegaban a escucharse los gritos de apoyo para sus representantes. En este momento ambos guerreros retroceden de manera casi inesperada, pero Kratos, sin detenerse por alguna razón, fue el que continuó al lanzarse contra el dios. Thor trató de defenderse un poco, pero rápido fue comenzado a llenarse de varios ataques con las mismas espadas del exilio, las cuales se movían de una manera increíble rápido en todas las direcciones. Thor, ¿qué cosa? Thor comenzó a retroceder de manera rápida, lo cual lo sorprendió un poco, pero al mismo tiempo no podía ver de manera correcta a Kratos. Parecía que simplemente veía una lluvia de fuego caer sobre Heimdall. Increíble. Thor está retrocediendo. La lluvia de ataques no paraba en ningún momento. Thor no podía hacer nada más que defenderse por el momento, o fue hasta el punto donde todo su cuerpo se comenzó a llenar de heridas de todo tipo. Su cuerpo estaba siendo cortado de manera rápida, incluso sus guantes Hardgrip estaba siendo cortados a pedazos hasta que llegó el momento que Thor reaccionó rápido. Un fuerte golpe con su martillo obligó a Kratos a detenerse al evitar ser aplastado por el arma del dios. Thor empezó a recuperarse un poco al tomar un respiro, pero no pudo evitar ver que mientras él estaba lleno de heridas, el humano seguía como si nada, solamente con algo de polvo encima y ya. Con esto el martillo del dios finalmente tocó el suelo, pero algo de lo que el espartano se percató fueron los sonidos de un corazón resonado por el lugar. Heir, ¿qué está pasando?, diría la valquiria bastante asustada, ya que también ella como su hermana escucharon esos ruidos. Kratos se miraba como el martillo del dios del trueno comenzó a derretir el
suelo casi al instante como expulsar un vapor inmenso que se provoca que todo el lugar se calentara un poco. Thor, finalmente despierta, maldito dormilón, dijo el dios al acercarse a su martillo. El martillo de Thor comenzaba a expulsar varios choques eléctricos de un color rojo. Kratos lo miraba con curiosidad pues esto no lo esperaba por el momento Zeus. Oh, parece que finalmente el Mjolnir despertó. Hermes, ¿a qué se refiere con despertó Zeus? Verás, hay un pequeño malentendido en las leyendas. Los guantes que usaba Thor no sin para proteger al dios del poder del arma, sino para proteger al arma del poder de Thor hasta que este despertara. Ya no los necesitaré para proteger a Mjolnir antes de su despertar de la potencia de los golpes de Thor. Thor elevó su martillo con una sola mano mostrando de manera imponente todo ese poder que se estaba liberando. Incluso los dioses sentían mucho miedo al ver al dios nórdico ponerse serio en una pelea como esta, o incluso que corresponda a la fuerza de este humano. Pero algo más, la humanidad se sentía con esperanza aun cuando el dios había liberado un temible poder. Aquel hombre que los representaba se miraba tan calmado aún después de presenciar todo esto. Él solo miraba en silencio. Thor, Kratos, ¿verdad?, mencionó el dios al humano, pero no recibió alguna respuesta. Déjame pedirte un favor antes que nada. Kratos, ¿de qué tanto hablas? Thor, solo no te mueras, respondió el dios, a lo que rápido se lanzó con su martillo contra el espartano. El martillo del dios y las espadas del humano volvieron a colisionar, pero Mambarré. Aún así los dos no se detuvieron solo con esto, los dos lanzaron otro ataque que volvió a chocar pero con más fuerzas que nada, y así fue con otro y otro, hasta que fueron demasiado donde incluso todo el suelo estaba hecho pedazos. Thor estaba lleno de heridas por su cuerpo mientras su sangre caía al suelo, mientras que Kratos tenía leves daño y una que otra quemadura en él. En un momento Thor lograría alejar un poco a Kratos con un fuerte impulso. Luego de eso el espartano fue tomado por sorpresa con un golpe en la cara con el martillo del dios, aunque este solamente se movió unos pocos centímetros y quedando con su cara un poco llena de sangre. Thor, al querer volver a golpearlo, fue esquivado al instante. Así el espartano reaccionó de manera rápida logrando traspasar el brazo del dios con una de sus espadas. Thor se sorprendió por lo que Kratos había hecho, esta vez fue con su otro brazo, pero la cosa no se había terminado. Justo ahí mismo, el humano con toda su fuerza tiró del brazo del dios del trueno. Así ante los ojos de todos los dioses y humano, el brazo de Thor había sido destrozado de manera inesperada por el humano. Thor no podía creer esto tanto que soltó su martillo por el momento luego de que recibiera otro golpe en el estómago que lo obligó a retroceder un poco. Todo el público estaba en shock, incluso las dos hermanas Valkyria, las cuales no podían creer lo que veían ahora. Heir, ese sujeto, acaba de quitarle un brazo a Thor. Samaj, así como si nada, decía más que asustada y sorprendida la Valkyria. Brunhilde, vaya, esto en verdad, que me dio hasta miedo. Esas palabras fueron directamente a Kratos, el cual volvió a tomar su postura al ver que Thor volvió a recomponerse aún después de perder el brazo de esa manera. Ni siquiera un quejido de dolor. Kratos, ¿vas a continuar? Kratos nuevamente se abalanzó contra Thor, al cual lo tomó por sorpresa al hacerle otro corte con una de sus espadas en la cara. Aunque este no fue tan mortal, fue bastante profundo aún para el dios, el cual rápido le daría uso a uno de sus rayos, logrando darle a Kratos, el cual por el fuerte choque eléctrico se detuvo un segundo, tiempo suficiente para que Thor volviera a levantar su martillo con su única mano, pero aún en el intento de nuevo recibió un puñetazo de Kratos en la cara, la cual lo había hecho girar de manera peligrosa un poco. Aún así el dios logró sostener con fuerza su martillo para levantarlo con todas sus fuerzas, y así él esta vez fue quien logró golpear al humano mandándole lejos. Por el momento, Kratos daría un giro perfecto en el aire para caer de pie con uno que otro golpe en su cuerpo y algo de sangre, pero apenas si lo notó el martillo del dios vendría hasta él a una increíble velocidad, a lo que por instinto terminó cubriéndose del mismo golpe que este terminó dándole. El martillo de Thor daba todo lo que tenía contra el espartano, el cual parecía no afectarse mucho contra el arma, aunque soltara todo su poder sobre él simplemente lo soportaba, aunque después de tanto el humano lograría mandar al suelo el martillo y luego este salir corriendo contra el dios, el cual estaba indefenso, así que nada más le quedó defenderse con sus brazos, lo cual no le sirvió de mucho. Simplemente terminó recibiendo un golpe con toda la fuerza de Kratos en la cara, otro en sus brazos, pero la mayoría fue directamente a su estómago, los cuales le habían destrozado las costillas, lo cual le haría escupir sangre.
En un último golpe para el dios acabaría alejándose de Kratos queriendo tomar un respiro, pero ni siquiera así el espartano. Lo dejó un descanso, una de las espadas del exilio atravesó a Thor por el estómago para que la segunda espada se clavara en una de sus piernas, así el dios del trueno salió volando por el aire hasta que el humano lo devolvió al suelo incrustándolo con todas sus fuerzas. Thor no se escuchó quejándose, en cambio había vuelto a ponerse de pie. Kratos iba a volver por él, pero de manera inesperada fue golpeado por el martillo por su espalda e incluso la fuerza Mamba Re de lo terminó arrastrando por todo el suelo de la arena hasta que el espartano chocarían contra el muro con el martillo aún encima de él. La humanidad se quedó algo horrorizada al ver esto. Creían que Kratos había muerto con esos, lo cual dejó una pequeña sonrisa en los dioses, pero la misma tan solo en unos segundos había desaparecido al ver al humano levantarse sobre la tierra aún después de que el martillo lo aplastará de esa manera tan bruta, pero lo que terminó soltado algo, pero fue otra cosa. Kratos, HMPH, veamos qué tanto le ves a esta tonta cosa, diría el espartano al levantar algo que estaba entre los escombros. Kratos levantó el martillo. El público de los dioses como el mismo Thor estaban sorprendidos. Aquel humano había levantando el Mjolnir con facilidad aun cuando estaba despierto. Rápidamente Kratos llegó hasta Thor dándole un fuerte golpe con su propia martillo en la cara, logrando que el dios cayera al suelo de manera brutal para seguidamente darle otros 3 golpes con toda su fuerza, logrando escucharse aquellos sonidos de huesos romperse por el lugar. Al no poder más, Thor liberó su propio poder del trueno contra su cuerpo. Él mismo recibió una descarga eléctrica, la cual había hecho su deber, alejar a Kratos por el momento, pero aún así seguía con el Maetit en mano. Thor se sentía un poco preocupado ya que su cuerpo no reaccionaba completamente, no se podía mover bien, debía hacer algo rápido antes de que el humano volviera a atacar de esa manera tan brutal. Aún así, aunque su cuerpo se lo impedía, su voluntad fue demasiado más para esto, así que se levantó aún con todo el daño que tenía encima. Su cara estaba hecha un desastre, incluso su Kratos podía verse un poco a través de la sangre que tenía ahí mismo, la cual lo estaba bañando. Thor, finalmente, dijo a lo que caminaba lentamente hacia Kratos, el digno rival que tanto tiempo esperaba finalmente llegó hasta mí. El cuerpo del dios comenzaba a expulsar electricidad, la misma de color roja, el cual cubría todo su cuerpo. Mi siguiente ataque será para esto, para el momento que tanto tiempo esperaba, así que no te mueras con esto. El único brazo del dios del trueno había comenzado a resplandecer un poco, sus mismas rayos entraron a su brazo dándole una forma bastante aterradora. Se veía casi como su martillo al despertar, una parte de su brazo rotas donde una luz roja se dejaba ver, así como toda su piel se oscurecido de repente. Esta vez se la jugaría con esta técnica hacia aquel rival digno de su fuerza. Odín, no importa cómo sea, aplástalo. Kratos tampoco se quedó atrás, tomaría el martillo con ambas manos logrando que no comenzara a expulsar una gran cantidad de electricidad. Estaba por lanzar un golpe del mismo calibre que el de Thor, ambos se lanzaron contra su oponente al mismo tiempo, Thor lanzando el último golpe con todas sus fuerzas y todo su poder, Kratos usando la arma de su oponente sin importar nada o qué costo sea. El choque entre estos dos no se había hecho esperar, el increíble poder de Mamba que estos dos había hecho que todo el coliseo temblara del poder de aquella fuerza, y así fue como una explosión fue provocada en el medio de la arena de combate, lo cual la terminó envolviendo en una gran luz azul y roja, pero lo que nadie esperaba fue el resultado que esto había dejado al final. La nube de polvo se dispersó casi al instante, lo que permitió a todo el público observar el resultado de este último ataque, pero ante todo, los dioses se quedaron callados por completo. El cuerpo de Thor estaba en el suelo hecho pedazos mientras que el martillo estaba sobre el resto de su cuerpo. Kratos lo había derrotado finalmente. Heimdall, Thor está, aunque estaba asustado como pudo, se pondría de pie. Parece que el ganador de esta primera ronda del Ragnarok es el representante de la humanidad. Los restos del cuerpo de Thor habían comenzado a volverse polvo y él mismo solo salió volando por el aire, todo mientras Kratos lo veía desaparecer por completo. Heimdall, así es como la primera ronda acaba aquí, el vencedor fue. Y Kratos gritaría con euforia a lo que la humanidad comenzó a victoriar al espartano. Kratos colocaría el martillo sobre su hombro derecho a lo que simplemente se daría media vuelta para dirigirse a la salida de la arena de combate, mientras que todos los dioses le miraban con odio, pero más que nada miedo al tipo que había acabado por completo con el mismísimo Thor vs Kratos. Tiempo de duración del combate: 8 minutos y 23 segundos. Golpe que decidió la pelea: el martillo de Thor. Ganador: Kratos. Mamba que
Kratos según a su camino por el enorme pasillo mientras aún llevaba con él el martillo de Thor, el cual había vuelto a su forma normal después de que el combate acabara. Simplemente esta cosa ahora le pertenecía al espartano, aunque todavía seguía pensando, ¿qué más tenía que hacer para irse lo más pronto de este sitio? ¿Acabo con el plan de aquel tipo? No. Se supone que debería irse de una maldita vez. Espere por favor. Una voz de una mujer se escucha por detrás del espartano, el cual nada más bajó el martillo al suelo, el cual se agrietó al instante. La mujer que se acercaba a él tenía miedo, pero finalmente se armó de valor al hablarle. Brunhilde, en verdad necesito muchas respuestas. Habló la valquiria aún con miedo pero poco notable. Kratos, habla rápido, hablo al momento poco que la valquiria le dijera algo.